Bendito sea el nombre de Dios, y bendita eres tú. Tan cierto como tú vives, he visto a mi Redentor. Y vendrá, y nacerá de una mujer, y redimirá a todo ser humano que crea en su nombre. Oh Dios, gracias por lo que has hecho por este pueblo. ¡Venid! ¡Tenéis que ver el poder de Dios! ¡El rey y la reina! ¡El rey está vivo! ¡Venid! ¡Tenéis que verlo! ¡Venid y ved el poder de Dios! ¿Estarán muertos? ¡Están muertos! ¡Un nefita! Un gran mal ha caído sobre el rey y su casa. ¿Por qué ha permitido que el nefita permaneciera en la tierra? El rey ha traído este mal sobre su casa porque mató a sus siervos. Este hombre mató a mi hermano. Es el gran espíritu. Es un profeta que Dios ha enviado. ¡Es un monstruo! ¡Enviado por los nefitas para atormentarnos! Oh, bendito Jesús, que me has salvado de un terrible infierno. Oh Dios bendito, ten misericordia de este pueblo. Este es un hombre de Dios y me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado sobre la creación de la tierra y la caída del hombre. Me ha enseñado sobre la venida de nuestro Redentor. He visto a mi Redentor y mi corazón ha cambiado. El mío también. Enseñemos a este pueblo las cosas de Dios. Y así inició la obra del Señor entre los lamanitas. Así empezó el Señor a derramar su espíritu sobre ellos. Y vemos que su brazo se extiende a todo el pueblo que quiera arrepentirse y creer en su nombre. Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a su clase Ven, sígueme con Julio Silverio. Esta semana tenemos una clase muy importante, muy interesante, la cual me gusta mucho, que es acerca de la historia de los hijos de Rey Mosía cuando salieron a predicar en sus misiones hacia la nación o hacia el pueblo de los lamanitas, quienes eran desde el principio enemigos de los nefitas. Y vamos a estudiar sobre esto en los capítulos 17 al 22 de Alma, lo que corresponde a la primera semana del mes de julio, o sea, del 1 al 7 de julio. Agradecemos a todos por el seguimiento que dan a esta clase cada semana. Es importante que nosotros procuremos constantemente aprender de las Escrituras,
aprender de los profetas que escribieron estas escrituras, porque ellos lo hicieron buscando inspiración a través del Espíritu Santo sobre cuáles eran las necesidades que tenemos nosotros hoy en día y cuáles de sus experiencias y de sus revelaciones son las que más se aplican a nuestras necesidades. Pues vamos a iniciar de inmediato con el capítulo 17 de Alma, y siguiendo las indicaciones del manual de Ven, Sígueme. Vamos a ver desde el capítulo 17 del versículo 1 al 4. Dice: y aconteció que mientras Alma iba viajando hacia el sur, de la tierra de Gedeón a la tierra de Manti, he aquí, para asombro suyo, encontró a los hijos de Mosía que viajaban a la tierra de Saraela. Estos hijos de Mosía estaban con Alma en la ocasión en que el ángel se le apareció por primera vez. Por tanto, Alma se alegró muchísimo de ver a sus hermanos, y lo que aumentó más su gozo fue que aún eran sus hermanos en el Señor. Sí se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban lo hacían con poder y autoridad de Dios. Miren qué interesante, estos hermanos, estos jovencitos que eran los que andaban con Alma, cuando Alma era también un joven que no creía en el evangelio y que perseguía a los fieles creyentes, a esto fue que se le apareció el ángel y que sus vidas cambió desde esa experiencia. Pues ellos, según recordamos, ellos le habían pedido a su padre que no querían ejercer su derecho al reino. Ellos no querían, ninguno de los cuatro, que eran los hijos del rey Mosía, que eran príncipes y tenían derecho legítimo al reino, ninguno quiso asumir ni recibir el reinado. Más bien abandonaron y renunciaron a todos estos beneficios porque querían dedicarse a predicar el evangelio. Pero no entre los nefitas, entre su pueblo, que a lo mejor les respetaba y les admiraba mucho, sino que también ellos estaban dispuestos a predicar a los enemigos de ellos, que eran los lamanitas. Ellos estaban conscientes que la creencia de los lamanitas venían por las tradiciones incorrectas que le habían enseñado sus padres generaciones atrás. Pues miren cómo se prepararon ellos para ser excelentes misioneros. Yo creo que eso se aplica a todo aquel que se esté preparando hoy en día para ser un misionero. Dice que ellos se habían dedicado a mucha oración y ayuno. O sea, no una sola oración, no un solo ayuno, pero con el objetivo, dice el versículo 4, de llegar a tener el espíritu de profecía y también tener el espíritu de revelación. Y esto los iba a capacitar para que cuando enseñaran, entonces iban a enseñar con poder y autoridad de Dios. ¿Qué misionero no desea eso? Tener el poder y la autoridad de Dios cuando predica, para que su palabra llegue al corazón de las personas y las personas puedan cambiar sus vidas. Pues para lograr esto, ellos sabían de que no estaban, su misión no era para un lugar muy amistoso, sino que realmente era visitar a los enemigos de ellos, inclusive los príncipes, los hijos del rey de una nación van a predicar a la nación que es enemiga. Entonces todavía lo pone un poco más complicado. Pero ellos sabían que necesitaban tener el poder de Dios para poder lograr sus objetivos misionales. El versículo 4 dice que habían estado enseñando la palabra de Dios entre los lamanitas por el espacio de 14 años. Si les parece que hacer una misión de 2 años es mucho tiempo, imagínense qué sería salir a predicar en una misión que te dure 14 años. Realmente se necesita tener una convicción y un testimonio muy firme, muy claro del evangelio y del llamamiento que Dios te ha brindado para abandonar todas tus comodidades, toda tu área de confort, para dedicarte solamente a predicar el evangelio. Pues dice que habían logrado mucho éxito en traer a muchos al conocimiento de la verdad. Sí, por el poder de sus palabras, muchos fueron traídos al altar de Dios para invocar su nombre y confesar sus pecados.
Y vamos a ver cuáles fueron las circunstancias por las cuales ellos pasaron. Los misioneros, aun cuando siempre los vemos muy alegres, muy contentos, pasan por diversas pruebas, por muchas dificultades que tienen que sortear para poder mantenerse espiritualmente vivos. Porque solamente el separarse de su familia, cambiar ese estilo de vida, dejar la comodidad de la casa, aún dejar las diversiones que comúnmente tiene un joven. En este caso, nuestros jóvenes salen a los 18 años y a los 19 también las jóvenes. Y dejan los estudios, pausan los estudios, dejan, bueno, esas diversiones comunes de estar todo el día conectado en el celular, que las redes sociales, que viendo series, que practicando deporte, saliendo con los amigos, yendo al cine. Todas esas cosas se ponen en pausa por 2 años o año y medio, si son las hermanas, para solamente pensar y dedicarse al Señor en cuerpo y alma. Pues ellos dicen que pasaron muchas aflicciones. Es en el versículo 5. Padecieron mucho, tanto corporal como mentalmente. O sea, que sus padecimientos no solamente fueron de tipo físico, o sea, como padecer hambre, que te duelan los pies, que llueva, te moje y todas estas cosas, que son cosas comunes que sufren los misioneros, sino que también tuvieron sufrimiento mental, tal como hambre, sed, fatiga, y también se esforzaron mucho en el espíritu. Todos los que hemos sido misioneros sabemos que tenemos que hacer muchos ajustes mentales para asegurarnos de que nuestra mente esté donde está nuestro cuerpo. Porque es muy bonito esta parte de que llené los papeles, que mandé los papeles, que vino a una carta, en este caso ahora llega un correo electrónico por parte de la primera presidencia del profeta diciendo que tú has sido llamado para servir en tal misión. Y todo esto es muy hermoso, muy romántico, la familia está muy feliz, los amigos, muchas felicitaciones y todas estas cosas. Más sin embargo, cuando llega el momento de uno pisar el campo misional, pueden venir entonces esos pensamientos de incomodidad, de que tenemos que adecuarnos a esta nueva situación, a este nuevo estilo de vida. Y allí es importante que nos preparemos como se prepararon los hijos de Rey Mosías para que puedan soportar las pruebas y tribulaciones, tanto físicas como mentales, que supone servir una misión. Pues ellos se despidieron. El versículo 6 dice que se despidieron de su padre. Yo he tenido la oportunidad de despedirme de 3 hijos cuando fueron a sus misiones. Y cada una de esas despedidas fueron un sentimiento, agridulce. Porque por un lado, feliz porque veo a mi hijo o a mi hija partir hacia el campo misional, ir a servir al Señor en una misión. Y eso me llena de un sentimiento de satisfacción tan grande. Pero por otro lado también me da mucha tristeza y mucho dolor el saber que voy a durar 24 meses o 18 meses sin ver a mi hijo o a mi hija. Pero ¿cómo será despedirse de repente de 4 hijos al mismo tiempo? Como le pasó aquí a Rey Mosías. Pues ellos rehusaron el reino y porque convencieron a su padre de que era más importante servir al Señor, predicar su evangelio y ayudar a rescatar a tantas personas que no conocían de Dios. Más importante de todo esto para ellos que todos los beneficios sociales y económicos y todo lo que podamos decir que recibe un rey o un príncipe. Pues ellos se fueron, invitaron también a algunos amigos para que les acompañaran y viajaron un tiempo por el desierto hasta que llegaron a la tierra de los lamanitas y allí se despidieron. El versículo 9 dice que viajaron muchos días por el desierto y ayunaron y oraron mucho para que el Señor concediera que una porción de su espíritu los acompañase y estuviese con ellos. Eso es lo que hacen los misioneros que son verdaderamente espirituales. Oran mucho y ayunan mucho, pero ¿para qué? Para sentir el Espíritu Santo y no solamente que venga y se vaya, sino que permaneciese con ellos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que fuesen un instrumento en las manos de Dios para llevar a sus hermanos los lamanitas, si fuese posible, al conocimiento de la verdad. Y el Señor en el versículo 10 le hizo saber su voluntad y su respuesta. Y sucedió que el Señor los visitó con su espíritu y les dijo:
sed consolados, y fueron consolados. Y también el Señor le dijo, id entre los lamanitas vuestros hermanos, y estableced mi palabra. Ahora, por el hecho de que ellos se hayan decidido a hacer este sacrificio, no iban a quedar exentos de las pruebas. Él le dice, empero, o no obstante, seréis pacientes en las congojas y aflicciones, para que le deis buenos ejemplos en mí, y os haré instrumento en mis manos para la salvación de muchas almas. Pues así cobraron ellos mucho ánimo, dice el versículo 12, los hijos del rey Mosías, más lo que andaban con ellos para ir a donde los lamanitas a declararle las palabras. Cuando llegaron entonces a la frontera y ya iban a cruzar a la tierra de los lamanitas, allí se dividieron. Se dividieron, ellos sabían que no iban a predicarle a cualquier pueblo. Dice que la obra que ellos iban a emprender en el versículo 14 era una obra de predicación de la palabra de Dios a un pueblo salvaje, empedernido y feroz. Un pueblo que se deleitaba en asesinar a los lamanitas. Un pueblo que se deleitaba en asesinar a los nefitas y en robarles y despojarlos. Y tenían el corazón puesto en las riquezas, o sea, en el oro, la plata, piedras preciosas, y además procuraban posesionarse de estas cosas, asesinando y despojando. De modo que era un pueblo muy indolente, muchos de ellos adoraban ídolos, y la maldición de Dios había caído sobre ellos. Sin embargo, aún así habían promesas que el Señor había hecho con respecto a que si se les predicaba, ellos iban a conocer la verdad y se volverían un pueblo puro y un pueblo justo. Pues dice el versículo 16, por esta causa, pues, fue que los hijos de Mosías habían emprendido la obra, para que quizás lo condujeran al arrepentimiento, para que tal vez los trajeran al conocimiento del plan de redención. Bueno, pues se separaron, cada uno fue por diferentes vías, y vamos a concentrarnos por ahora en el camino que tomó Amón. Amón, que era posiblemente el mayor, o era el principal entre ellos, él, me imagino que fue parte como de un plan misional. Hoy en día en los barrios se nos habla de hacer un plan misional, que es más que dejar a los misioneros que ellos busquen a las familias para enseñar. Es más bien un plan que se lleva a cabo entre todos los líderes para que la obra misional no sea una obra solamente de los misioneros y el líder misional, sino que cada miembro del consejo de barrio tenga responsabilidades. Bueno, pues Amón llega a la tierra de Ismael, la cual es gobernada por un rey llamado Lamoni, y al llegar allí a la frontera de esta tierra es entonces encarcelado o atado por los guardias del rey y llevado ante el rey. Pues allí comienza la gran misión, la gran obra de este misionero entre el pueblo de los lamanitas. Pues el rey le llama la atención, o él le cae bien al rey definitivamente, y el rey hasta le propone que se case con una de sus hijas. Mas sin embargo, eso no era la misión de Amón. Amón no fue a la misión a buscar chica, a enamorarse, a casarse. En realidad sabía a lo cual el Señor lo había llamado y tenía muy claro su misión, que eso es lo que también se espera que cada uno de nuestros jóvenes tenga bien claro, que deben estar pendientes, nunca perder de vista cuál es su objetivo, el cual es predicar de Jesucristo, predicar de su evangelio a todas las personas que estén preparadas e invitarlos a venir a Cristo a través de las ordenanzas del bautismo y la confirmación. Pues entonces Amón propuso realmente ser siervo del rey. Es una manera muy interesante de predicar el evangelio. Yo tengo un amigo que me contó que durante su misión le tocó trabajar en un área donde las personas eran muy pudientes y a donde era muy difícil llegar hacia las personas porque las casas eran muy grandes, de personas bastante ricas, y cuando tocaba las puertas el servicio era que le abría y siempre había una negatividad hacia recibir el mensaje. Pues ellos se fueron a donde el presidente de la misión a quejarse de lo difícil que le estaba haciendo el trabajo en esa área, y el presidente le recomendó
que por un tiempo no tocasen más puertas, que no intentaran encontrar personas para enseñar, sino más bien que se dedicaran solamente a brindar servicio, que desde por la mañana hasta la noche buscaran oportunidades de servir a personas en la calle, a personas en sus casas, y esto hicieron y realmente tuvieron una historia de mucho éxito, porque luego de que se dedicaron a servir durante un tiempo, me parece que como 2 meses, ya la gente comenzó a abrir sus puertas y se sentían muy a gusto con ellos, y esto entonces dinamizó la obra misional en esta zona que anteriormente había sido tan difícil. Pues yo creo que así como el Señor nos enseñó que Él anduvo haciendo bienes, Él constantemente estaba sirviendo a los demás, y no importa si Él iba caminando hacia un lugar, si en el camino encontraba a una persona con necesidad, Él se detenía y mostraba mucho amor, mucha misericordia. Así también, como misioneros, podemos hacer mucho bien. Un misionero puede no solamente predicar con las palabras, sino también predicar con el servicio y con el amor que le preste a todas las personas que encuentre en el día a día. Bueno, pues Amón se puso al servicio del rey. Según el video hemos visto, más adelante también lo voy a poner, en el servicio del rey vinieron personas a hacerle daño o a dispersar los rebaños del rey, que era donde pusieron a Amón a trabajar. Los lamanitas, o sea, los lamanitas inicuos, estaban acostumbrados a dispersar los rebaños del rey para robárselos. Y luego el rey entonces castigaba a los siervos que permitieron esto hasta con la muerte. Pues Amón en este caso aprovechó la oportunidad para utilizar su conocimiento, sus habilidades y sobre todo la protección divina para llevar a cabo la obra de luchar contra estas personas que fueron a dispersar los rebaños del rey. Y él solo pudo con todos esos ladrones, lo que causó mucha admiración por parte del rey, por parte de los siervos del rey, los cuales le llevaron al rey todos los brazos que Amón había cortado con su espada de las personas que intentaron hacerle daño. Pues Amón había hecho una gran obra, un gran servicio para el rey, y el rey estaba sumamente sorprendido. En el capítulo 18, vamos a ver desde el 14 en adelante, el rey ya manda a buscar a Amón, porque según el testimonio que le dieron los siervos, este hombre debe ser un hombre demasiado grande, un hombre demasiado especial para que pueda hacer tan grandes cosas él solo. Pues él incluso preguntó a dónde está Amón. Dice, no, él no está porque él fue a hacer otra asignación. O sea, él estaba preparando los caballos y los carros del rey. Y entonces el rey se asombra de este hombre que ni siquiera es la manita, ¿por qué tiene tanta fidelidad? Pues él dice en el versículo 10, ciertamente no ha habido entre todos mis siervos ninguno que haya sido tan fiel como este hombre, pues se acuerda de todas mis órdenes para ejecutarlas. O sea, fíjense qué proactivo, qué diligente era Amón, y sobre todo lo enfocado que estaba. Él estaba muy enfocado en llevar a cabo la obra del Señor a través de servicio. A veces queremos llegar a personas, llevar el evangelio a sus vidas, y lo hacemos de manera directa. Algunos estarán listos para escuchar y para poner en práctica el mensaje que se les ha ofrecido, pero a otros será necesario predicarle de otra manera. Y esto fue lo que hizo Amón. O sea, la mejor forma de predicarle era a través de su testimonio, pero también a través de su ejemplo de servicio. El rey dice, ahora de seguro sé que es el gran espíritu, y quisiera que viniese a verme, pero no me atrevo. O sea, ellos tenían creencia en un gran espíritu. No estaban claros de quién era el gran espíritu, qué había hecho el gran espíritu, de cómo se llamaba y nada de esto. Y Amón más adelante, él va a aprovechar ese conocimiento que tenía el Amón y su pueblo, iba a construir sobre esas creencias comunes. Pues mandan a buscar al rey, mandan a buscar a Amón ante el rey, y entonces él va donde el rey. En el versículo 14 dice que Amón se volvió hacia el rey y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti, oh rey? O sea, todavía tiene esa actitud de servicio. ¿Hay algo más que tú quieres que yo haga? Mas el rey no le contestó por el espacio de 1 hora. Y sucedió que Amón le dijo otra vez, ¿qué deseas de mí?
Y otra vez el rey se quedó callado, meditando, analizando realmente quién es este hombre. Pues Amón, estando lleno del Espíritu Santo, percibió, porque el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Y un misionero que realmente sea diligente, que se esté esforzando por hacer las cosas del Señor, obedeciendo los mandamientos, estará a tono con este espíritu y podrá saber lo que el Señor quiere que sepa. Pues él percibió los pensamientos del rey y le dijo: es porque has oído que defendí a tus siervos y tus rebaños, y maté a 7 de tus hermanos con la honda y con la espada, y les corté los brazos a otros a fin de defender tus rebaños y tus siervos. He aquí, ¿es esto lo que te causa tu asombro? Yo te digo, ¿a qué se debe que te maravilles tanto? He aquí, soy hombre y soy tu siervo, por tanto cualquier cosa que desees que sea justa, yo la haré. Y cuando el rey hubo oído estas palabras, se maravilló de nuevo, porque vio que Amón podía discernir sus pensamientos. Mas no obstante, el rey Lamoni abrió su boca y le dijo: ¿quién eres? Eres tú, el gran espíritu, que sabe todas las cosas. Y Amón le dice: no lo soy. El rey le dijo: ¿cómo sabes los pensamientos de mi corazón? Y le da permiso para que hable. Hablas sin temor, para que me diga con qué poder fue que mataste y le cortaste los brazos a mis hermanos, a aquellos que esparcieron mis rebaños. Entonces aquí viene, porque es importante que uno se dé cuenta, vaya evaluando cuáles son las palabras, frases que dicen las personas que son amigos de la iglesia, los investigadores, que demuestran que están ya siendo preparados por el Señor para recibir el Evangelio. Aquí en el 21 ya viene una de esas primeras afirmaciones. Dice: ahora bien, si me explica concerniente a estas cosas, te daré cuanto deseares, y si es necesario, te protegeré con mis ejércitos. Entonces Amón sigue con mucha humildad, no quiere tirar todo el mensaje corriendo e invitarlo a bautizar de inmediato, sino que va poco a poco, preparándolo y ayudándolo a que el Espíritu lo prepare para que cuando llegue el momento de invitarlo, ya esté listo. Entonces Amón, siendo prudente pero sin malicia, le dice al rey Lamoni: ¿escucharás mis palabras si te digo mediante qué poder hago estas cosas? Eso es lo que de ti deseo. Entonces, mire cómo Amón utiliza las palabras para comprometer al rey antes de que el rey escuche el mensaje que tenía para él. El rey le dice: sí creeré todas tus palabras, y así ingeniosamente lo comprometió. Y ahí comienza entonces Amón a hablarle sobre la creencia en Dios, y le demuestra cómo la creencia de nuestro Padre Celestial es similar a lo que el rey entendía que era el Gran Espíritu. Porque primero le pregunta: ¿tú crees que hay un Dios? Y el rey dice: yo no sé lo que eso significa. Pues le dice: entonces, ¿tú crees en el Gran Espíritu? Oh, claro que sí. Entonces, ¿tú crees que existe un Gran Espíritu? Sí. Pues entonces Amón le dice: ese Gran Espíritu en el que tú crees, ese es Dios. Bien, entonces el rey sigue aprendiendo de parte de Amón con respecto a la parte que él no comprendía acerca de Dios. Y entonces Amón ingeniosamente le demuestra que el conocimiento que ya el rey tiene, o su creencia con respecto al Gran Espíritu, ese Gran Espíritu es Dios, nuestro Padre Celestial, que creó todas las cosas. Pues le pregunta en el 33 el rey Lamoni: yo creo, primero le dice: creo todas estas cosas que has hablado, ¿eres enviado por Dios? Y Amón le dijo: soy un hombre, y en el principio el hombre fue creado a imagen de Dios, y su Santo Espíritu me ha llamado para enseñar estas cosas a lo de este pueblo. Fíjense, aun cuando usted haya recibido el llamamiento misional, o sea, si usted es misionero, o si usted fue misionero, el llamamiento misional viene firmado por el profeta. Pero ya sea que un apóstol junto con otra autoridad general se reunieron en el departamento misional para ver sus papeles misionales, ellos oraron buscando la inspiración divina para saber en dónde nuestro Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, le iba a indicar que usted debía servir, y con cuál presidente de misión, y en qué país, y en qué fecha. Pues así mismo pasaba desde tiempos antiguos. El Espíritu Santo es quien otorga la inspiración sobre el llamamiento de una persona. Dice: soy un hombre, en el versículo 34, y en el principio el hombre fue creado a imagen de Dios, y su Santo Espíritu me ha llamado
para enseñar estas cosas a los de este pueblo, a fin de que lleguen al conocimiento de los que es justo y verdadero. Sí, en el versículo 35 dice, y mora en mí parte de ese espíritu, el cual me da conocimiento y también poder de conformidad con mi fe y mis deseos que están en Dios. Mire lo que hace el Espíritu Santo por un misionero o por cualquier persona que esté ministrando a uno de sus hermanos. Dice que el Espíritu Santo nos da conocimiento, pero también nos da poder. Pero esto va de acuerdo con nuestra fe y nuestros deseos. Entonces cuando Amón hubo dicho esas palabras, entonces comenzó a predicarle desde el principio. Porque el rey no sabía nada. El rey no tenía ese conocimiento desde la creación de Adán, todas las cosas que ocurrieron y sobre el plan de salvación y cómo Jesucristo es la parte central del plan. Pues les explicó todo hasta la llegada de la familia de Ley, Lamán y Lemuel, por qué hubo esa división, las rebeliones que ocurrieron. En el versículo 39, entonces viene la parte más importante de la lección que le dio al rey. Dice, porque les explicó el plan de redención que fue preparado desde la fundación del mundo, y también les hizo saber concerniente a la venida de Cristo, y les dio a conocer todas las obras del Señor. Pues en el versículo 40 dice que el rey creyó todas sus palabras, pero no solamente fue un creyente pasivo, sino que empezó a clamar al Señor diciendo, oh Señor, ten misericordia, según tu abundante misericordia que has tenido para con el pueblo de Nefi, tenla para mí y mi pueblo. Entonces cuando hubo dicho esto, su gozo fue tan grande que sobrepujó sus fuerzas y cayó como si estuviera muerto. Y entonces ahí los levantaron. Ya por un par de días estuvo el rey entonces fuera de sí o dormido, y hasta llegaron a pensar que el rey había muerto, hasta pensaban en enterrarlo, y la reina estaba bastante preocupada. Pero todo esto era parte del plan de Dios, porque la reina le dice, porque la reina llamó a Amón para ver qué iba a pasar con el rey en ese estado. Entonces ella le dice a Amón que ella quiere que venga a ver a su marido, porque ha estado tendido en su cama por el espacio de 2 días y 2 noches. Y dicen algunos que no está muerto, pero otros afirman que está muerto y que hiede y que debería ser sepultado. Mas según mi parecer no hiede. Versículo 6 del 19. Y esto era lo que Amón deseaba, pues sabía que el rey Lamoni se hallaba bajo el poder de Dios. Sabía que el oscuro velo de incredulidad se estaba disipando de su mente, y la luz que iluminaba su mente, que era la luz de la gloria de Dios, que era una maravillosa luz de su bondad, si esa luz había infundido tal gozo en su alma, que la nube de oscuridad se había desvanecido, y la luz de la vida sempiterna se había encendido dentro de su alma. Si sabía que esto había dominado el cuerpo natural del rey, y que había sido transportado en Dios. Pues entonces, aquí vemos cómo el Espíritu Santo causó un cambio tan grande en el corazón del rey. Incluso él le dice a Amón, le dice en el versículo 8, él no está muerto, sino que duerme en Dios, y mañana se levantará otra vez, por tanto no lo enterréis. Y aprovecha Amón entonces para fortalecer la fe de la reina, y le dice, ¿tú crees en esto? Y ella le dice, bueno, yo no tengo más testimonio que tu palabra y la palabra de nuestros siervos, no obstante creo que será según lo que tú has dicho. Le dice a Amón, bendita eres tú por tu fe excepcional. Y entonces ella estuvo allí velando ante la cama de rey hasta el día siguiente, hasta la hora que Amón le dijo en que él se iba a levantar. O sea, Amón hasta le dijo en qué momento ocurriría. Pues se levantó, según la palabra de Amón, en el versículo 12, y extendió la mano hacia la mujer y le dijo, bendito sea el nombre de Dios y bendita eres tú, porque ciertamente como tú vives, en el versículo 13, he aquí he visto a mi Redentor, y vendrá y nacerá de una mujer y redimirá a todo ser humano que cree en su nombre. Y cuando hubo dicho estas palabras, se hinchó el corazón y cayó de nuevo de gozo, y cayó también la reina, dominada por el Espíritu. Pues Amón estaba realmente muy feliz porque vio que los primeros frutos de su obra misional estaban ocurriendo frente a sus ojos. Y viendo a Amón que el Espíritu del Señor se derramaba según sus oraciones sobre los lamanitas, sus hermanos, que habían sido la causa de tanta tristeza entre los nefitas,
él mismo cayó de rodillas y empezó a derramar su alma en oración, y hasta el punto de que él mismo también cayó dominado de gozo. O sea, y entonces ya había ya 3 personas, el rey, la reina y Amón, en el suelo, en un ambiente donde había mucho más personas de la corte del rey. Pues ellos también, la corte del rey y los siervos del rey, comenzaron a clamar a Dios, porque se había apoderado de ellos el temor del Señor por lo que habían presenciado. Y invocaron al Señor con tanto ahínco, dice en el versículo 16, que todos también cayeron a tierra. De repente ya estaba todo allí, la corte del rey, en el suelo. Pero hubo una mujer que quedó en pie, llamada Abish. Abish, ella se había convertido al Señor unos años antes a causa de una visión notable que había recibido su padre. Entonces ella se había convertido al Señor. Fíjense la importancia que tiene el que aun cuando una persona no esté activa en la iglesia, pero que conserve su testimonio, habrá un momento donde ese testimonio volverá. Y a través de ese testimonio la persona tomará acción, va a tomar decisiones. Y eso fue lo que pasó con Abish. Ella entonces salió a decirle al pueblo, pensó, bueno, esto es una oportunidad para que la gente conozca el Evangelio. Vamos a invitar a todo lo que podamos para que vean esto que ocurrió. Pues entonces se juntó la multitud allí alrededor del rey, alrededor de sus siervos, de la esposa y Amón. Pero bueno, al final lo que sucede es que algunos no creían y pensaban que no que era una bendición de Dios, sino que era algo bastante malo. Y hasta uno de ellos, que era familia de alguien que Amón había matado, de esta gente que fueron a robar, a dispersar los rebaños del rey, intentó hasta a extender la mano para herirlo, pero pasó que automáticamente cayó muerto, dice el versículo 22. Entonces ahí Amón se cumple allí lo que se había profetizado acerca de los hijos del rey Mosías. Así vemos, dice el versículo 23, que a Amón no se le podía matar porque el Señor había dicho a Mosías, su padre, lo protegeré y será hecho con él según su fe. Y por tanto Mosías lo encomendó al Señor. Y entonces, ya cuando la multitud ve que esto que ocurrió, entonces ahí otra vez se apodera de ellos un gran terror y no querían tocarlo. Pero bueno, algunos decían que era el Gran Espíritu y otros decían que lo había enviado el Gran Espíritu. Y algunos decían incluso que era un monstruo que mandaron los nefitas. No un misionero que fue a ayudarle, sino alguien que fue a hacerle daño. Bueno, pues comenzaron a discutir y mientras así se hallaban contendiendo, llegó entonces a Abish, después de andar por el pueblo invitando personas, llega y cuando vio la contención se puso a llorar y dijo, caramba, pero mire lo que hice. Yo quería realmente que esta gente, en base al testimonio de lo que ha ocurrido, qué sé yo, también se conviertan. Mas sin embargo, se sintió mal porque vio tanta discusión acalorada entre las personas, discutiendo ahí con el rey y varios de los siervos, la reina y Amón, tirado en el suelo. Pues ella misma fue y tomó a la reina de la mano. O sea, ella se ve que era una de las siervas directamente de la reina. Fue a ver a la reina y le tocó la mano. Y ella se puso de pie, la reina, y comenzó a clamar en voz alta, oh bendito Jesús que me ha salvado de un terrible infierno. Oh Dios bendito, ten misericordia de este pueblo. Y cuando terminó de hacer esto, fue y tomó la mano de su esposo, del rey Lamoni, y este se levantó. Y él mismo vio ahí la situación en el pueblo, la gente discutiendo, se adelantó y él mismo comenzó a predicarle. Y le enseñó todas las palabras, y le enseñó las palabras que había escuchado de la boca de Amón. Y cuando oyeron sus palabras, también creyeron en el Señor. Miren qué interesante, la obra misional a veces se hace más fácil y sencilla hacerla entre personas que son humildes, personas que no son de gran renombre. Pero el hecho de que Amón y sus hermanos hayan decidido predicarle a reyes, meterse directamente a las cortes para predicarle directamente a un rey, es una cosa maravillosa, porque si logras que a través de ti, bueno, el Espíritu Santo pueda ayudar a que una persona de gran importancia pueda bautizarse, o sea, que se convierta, pues entonces a través de esa persona y por su gran influencia, muchas personas más seguirán. Porque mira, ya aquí era el rey que estaba predicándole. Era muy diferente que fuera Amón que le predicara al pueblo a que fuera directamente el rey. Dice 31 del capítulo 19.
y cuantos oyeron sus palabras creyeron y se convirtieron al Señor. Pero hubieron algunos que no, porque todo siempre ocurre, y siguieron por su camino. Pues entonces Amón se levantó y él comenzó también a predicarle, y no solamente Amón, sino que también vinieron los siervos del rey, que no era que estaban durmiendo, sino que estaban recibiendo un proceso de cambio, como ocurrió con Alma e Hijo. Estaban realmente siendo instruidos por el Señor. Pues salieron de allí y testificaron lo siguiente, que había habido un gran cambio en sus corazones y que ya no tenían más deseo de hacer lo malo. Miren qué cosa más bella. Esto fue realmente lo que pasó con ellos. El cambio en sus corazones, y se le quitó el deseo de hacer lo malo. Que es lo mismo que pasó con Alma e Hijo y con los hijos del rey Mosías. En Mosías 28, versículo 3, decía que ellos habían cambiado tanto que solamente el hecho de pensar que alguien pudiera padecer los hacía estremecer y temblar. También leímos lo que pasó con el pueblo de rey Benjamín en Mosías capítulo 5, que luego de que tuvieron esa gran conferencia con el rey, dice que sus corazones cambió al grado de que ya ellos no tenían deseo de hacer lo malo, sino de hacer lo bueno continuamente. Pues esto pasó, y dice el versículo 36, bueno, el 35 dice que muchos creyeron en sus palabras y comenzaron a bautizarse. El pueblo se convirtió en un pueblo justo, y dice Mormón, que es quien está escribiendo, recopilando la historia, y así se inició la obra del Señor entre los lamanitas. Y así empezó el Señor a derramar su espíritu sobre ellos. Y vemos que su brazo se extiende a todo pueblo que quiera arrepentirse y creer en su nombre. Los hermanos de Amón y sus compañeros también tuvieron historias increíbles, o sea, maravillosas entre el pueblo. Recuerden que aun cuando estos se resumen en pocos capítulos, pocas páginas, la obra misional que ellos llevaron a cabo entre los lamanitas duró unos 17 años. O sea, lo único que aquí obviamente no iban a detallarlo con cada cosa que ocurrió, digamos, cada mes, cada semana, porque sería demasiado extenso. Pero sí, lo que hace aquí Mormón, quien es el que recopila y quien hace esos resúmenes, es que pone realmente los elementos más importantes. Y ahora hablamos sobre los hermanos de Amón. Cuando ya termina Amón como su parte o la obra que tenía que hacer entre el pueblo de Ismael, él quiere entonces continuar. Pero primero el rey Lamoni quiere que conozca a su padre, porque ya Lamoni quiere predicar a su familia. Pues entonces el Señor le revela a Amón que él tiene que ir a la tierra de Midoni, porque Aarón y también Muloki y Anna se hallaban en la cárcel. A ellos no le había ido tan bien realmente predicando, porque habían encontrado un pueblo mucho más duro. La gente estaba muy enojado con su predicación, al grado de que lo tomaron y lo llevaron presos. Y entonces el Señor utilizó a Amón para que Amón fuera un medio para poder salvar, o para poder sacar a sus hermanos de la cárcel, y también a través de eso, luego a través de Aarón, llevar otro rey y su pueblo a conocer el evangelio. Pues dice aquí en el capítulo 21 que cuando Amón y sus hermanos se separaron de la frontera, se separaron en la frontera de la tierra de los lamanitas, Aarón se fue a la tierra que se llamaba Jerusalén, nombre dado en honor a la Jerusalén. Pues los lamanitas y los amalequitas y el pueblo de Amulón habían edificado una gran ciudad que se llamaba Jerusalén. Recordarán que los amalequitas y el pueblo de Amulón eran primero eran nefitas. El pueblo de Amulón tenían que ver con lo de los sacerdotes que le servían al rey Noé. Y esta gente se habían unido con los lamanitas, pero habían hecho incluso una ciudad. Y ellos eran muy obstinados. Eran más obstinados y rebeldes que los mismos lamanitas. O sea, ellos hicieron endurecer el corazón de los lamanitas. Entonces, si los lamanitas ya tenían sus propias iniquidades, entonces los amalequitas y los mulonitas lo pusieron todavía más duros de corazón. Pues cuando llegan Aarón a predicar a esta ciudad, entonces se encuentra con
se encuentra con una oposición muy fuerte. Él intentó predicarles el Evangelio. En el versículo 9, Aarón empezó a aplicarle las escrituras concernientes a la venida de Cristo y también a la resurrección de los muertos. Y aconteció que al empezar a aplicar estas cosas se enojaron con él y empezaron a hacerle burla y no quisieron escuchar las palabras que hablaba. Pues entonces se fue de allí y llegó a una aldea que se llamaba Anti, y allí encontró a Moloki predicándole las palabras, y también a Amna y sus hermanos. Recuerden que no eran solamente los 4 hijos de Mosías, se había formado realmente un equipo, se habían formado, si se quiere, una misión, con varios misioneros, pero se hace mayor mención de Amón y sus hermanos, ya bueno, por su experiencia que tuvieron, pero en realidad era realmente un equipo o varios misioneros que andaban predicando. Pues ellos tuvieron esa experiencia donde finalmente fueron apresados porque en el pueblo no quisieron escuchar sus palabras. Dice el versículo 13, y sin embargo Aarón y cierto número de sus hermanos fueron aprehendidos y encarcelados, y los demás huyeron de la tierra de Midoni a las regiones inmediatas. Y los que fueron encarcelados padecieron muchas cosas y fueron librados por intervención del Amón y Amón, y fueron alimentados y vestidos. Ok, Amón había salido con Lamoni con la intención de ir a rescatar a sus hermanos, y el Señor utilizó a Lamoni para que por su influencia ellos pudieran ser libertados. Pues dice que salieron a predicar, y el versículo 16 dice cómo predicaban, a dónde iban. A veces uno, la misión, eso me llegó a ocurrir muchas veces, que yo no sabía a dónde ir, porque a lo mejor poníamos una cita, poníamos un plan B, un plan C para ver a dónde ir. En caso de que nos fallara el plan A, íbamos al plan B. Si nos faltó la familia Silverio, pues entonces vamos a ir donde la familia Gómez. Si no están los Gómez, vamos a ir a donde el hermano Salcedo. Y en esta manera entonces manteníamos la agenda llena. Pero a veces ninguno de los planes se daba y estábamos allí pensando a dónde vamos, a quién le predicamos. Pues en el versículo 16 nos dice cuál debe ser realmente la guía para todo misionero y a dónde debe ir a predicar. Dice, e iban por doquiera que los guiaba el Espíritu del Señor, predicando la palabra de Dios en toda sinagoga de los amalequitas o en toda asamblea de los lamanitas en donde los admitían. Y sucedió que el Señor empezó a bendecirlo de tal modo que llevaron a muchos al conocimiento de la verdad. Sí convencieron a muchos de los que habían pecado y de que las tradiciones de sus padres no eran correctas. Entonces miren cómo la obra del Señor fue creciendo aún en medio de la oposición. Pues el rey, el Amoni, ayudó para que se declarara allí lo que se llamaría la libertad de adorar a su Dios, o una libertad, religiosa, y que cada persona tenía, la libertad de adorar a Dios según su deseo, y en cualquier lugar donde estuviera, especialmente si la tierra estaba bajo la autoridad del rey Lamoni. En el capítulo 22 relata sobre cómo el padre del rey Lamoni fue convertido, y tiene que ver con Aarón, quien fue inspirado por el Espíritu Santo a dejar la tierra de Midoni e ir hacia la tierra de Nefi, hasta la casa del rey que gobernaba toda la tierra. O sea, fue directo hasta esa casa. A veces hay casas que intimidan en la misión. Es más fácil ir a la casa pobrecita que siempre tiene la puerta abierta, que ir a esa casa que se ve a lo mejor muy grande, muy bien protegida, muy bien decorada. Pues en este caso, que me imagino que debe haber sido así, la casa del rey tiene que ser la mejor en la zona. Pues allí entonces llegó Aarón directamente hasta la casa del rey, y el rey era el padre de Lamoni. Pues entró a verlo al palacio real, dice el versículo 2, y fue con sus hermanos, se inclinó delante del rey y le dijo: oh rey, somos los hermanos de Amón, a quienes tú has librado de la cárcel. Le dice: si nos concede la vida, seremos tus siervos. Otra vez siguen con la estrategia: si nos concede la vida, no venimos para acá a buscar beneficio, venimos a dar servicio. Qué buen ejemplo misional realmente. El rey le dice: no, levántense porque yo les voy a conceder la vida. Y por si yo quiero, insisto en que ustedes me enseñen, que me ministren, díganme que todo esto que yo he escuchado, porque la mente mía ha estado perturbada por la generosidad y la grandeza y las palabras de vuestro hermano Amón. Y deseo saber por qué no vino. Y le dice Aarón: él no vino con nosotros porque el Espíritu lo llamó a otro lugar.
porque es el trabajo del misionero, ser guiado por el Espíritu Santo donde el Señor lo mande. Entonces ahí comienza el rey a hacerle pregunta, ¿qué es esto que han hablado con respecto al Espíritu del Señor? Ustedes lo mencionan mucho. ¿Y qué significa eso que dijo Amón? Estoy en el versículo 6 del capítulo 22. ¿Qué significa esto que dijo Amón? Si os arrepentís seréis salvos, y si no os arrepentís seréis desechados en el postrer día. Entonces ahí comienza Aarón desde el principio. ¿Crees que hay un Dios? Y el rey le dice, bueno, yo he dejado que los amalequitas, que dicen que anteriormente eran nefitas, ¿verdad?, adoren a un Dios que ellos dicen que existe. Y ahí comenzó Aarón a predicarle. Y el rey comenzó a creer. Y otra vez se utilizó lo mismo. La misma técnica de basarse en creencias comunes. El rey no creía en Dios per se, pero sí creía en el Gran Espíritu. Y Aarón, igual como pasó con Amón y Lamoni, le explicó que era lo mismo. Y el rey le dice, sí, creo que el Gran Espíritu creó todas las cosas, y deseo que me informe concerniente a todas estas cosas y creeré tus palabras. Hermanos, es maravilloso lo que uno siente en su corazón cuando uno ve que una persona a quien uno le está predicando está sintiendo el Espíritu Santo y se dispone, a aprender. El Espíritu Santo le dice a uno como misionero que siga adelante, porque cada palabra que uno diga es como sembrarlo en un terreno fértil y va a dar fruto. Aarón le explicó las escrituras desde el principio, desde la creación de Adán hasta el fin del mundo, explicándole cada cosa, explicó hasta el plan de redención. Y lo mismo que hizo Amón, no sé si realmente era parte de un plan. Hoy en día tenemos manuales como Predicar mi Evangelio. En mi época había uno un poco más viejo llamado La Guía Misional, y había como un plan de cómo explicar las lecciones o las charlas a las personas, pero no sé si ellos también hicieron uno, pero se parece mucho el sistema que utilizó o la secuencia que utilizó Amón para predicarle al rey Lamoni a la secuencia que utilizó Aarón para explicarle el Evangelio al padre del rey Lamoni. Porque le habló sobre la creación de Adán, ambos lo hicieron, y se habló sobre la expiación de Cristo, y de que esto era la parte principal. Dice el versículo 14, y en vista de que el hombre había caído, no podía merecer nada de sí mismo, mas los padecimientos y muerte de Cristo expían sus pecados mediante la fe y el arrepentimiento, y que él quebranta la ligadura de la muerte para arrebatarle la victoria a la tumba, y que el aguijón de la muerte sea consumido en la esperanza de gloria. Y Aarón le explicó todas estas cosas al rey. El rey estaba realmente tan tocado por el Espíritu Santo, que lo que dijo fue, wow, ¿qué yo puedo hacer para lograr esta vida eterna que tú has hablado? Mira, ¿qué voy a hacer para nacer de Dios? Desarraigando de mi pecho ese espíritu inicuo y recibir el Espíritu de Dios para que sea lleno de gozo y no sea desechado en el postrer día. Y hasta dice, yo voy a dar todo lo que yo voy a dar todo lo que poseo. Sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Fíjense, cuando las personas están a un nivel que el Espíritu Santo está en sus corazones, llegan a amar más las cosas espirituales que las cosas del mundo. Este rey, con todo su poder y gloria terrenal, estaba dispuesto a abandonar todo lo que tenía con tal de obtener la vida eterna. A veces nosotros estamos como tan agarrados a cosas materiales, a cosas de este mundo, y si nos pusiesen a escoger entre abandonar todo lo que tenemos en este mundo y escoger al Señor, muchos de nosotros posiblemente dudaríamos. Mas este rey, con tanto que tenía, él estuvo dispuesto hasta abandonarlo. Dice, Aarón le dijo, si tú deseas esto, si te arrodillas delante de Dios, si te arrepientes de todos tus pecados, si te postras ante Dios e invoca con fe, creyendo que recibirás, entonces tendrás la esperanza que deseas. O sea, para poder obtener la esperanza de la vida eterna, Aarón le proponía que él hiciera algunos sacrificios. Dice, primero, arrodillarse delante de Dios, arrepentirse de todos sus pecados, postrarse ante Dios e invocar con fe, creyendo que recibirás, entonces recibirás la esperanza que deseas. Pues el rey hizo exactamente lo que le recomendó Aarón. Se inclinó de rodillas ante el Señor,
se postró hasta el polvo y clamó diciendo: oh Dios, Aarón me ha dicho que hay un Dios. Y si hay un Dios, y si tú eres Dios, ¿te darías a conocer a mí? Sí, abandonaré todos mis pecados para conocerte, y para que sea levantado de entre los muertos y sea salvo en el postrer día. Y cuando el rey hubo dicho esto, cayó como herido de muerte. Fíjense, él estaba dispuesto a abandonar todos sus pecados para conocer a Dios. No conocemos a Dios a menos que obedezcamos sus mandamientos. Dice el Señor: y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Si queremos conocer a Dios, decía el presidente Benson, tenemos que obedecer sus mandamientos. Pues en eso consiste, arrepentirnos y mantenernos obedeciendo los mandamientos. Pues todo esto ocurrió de nuevo también en el palacio del rey. Y el rey fue convertido. Y a través del rey, todo el pueblo también llegó a conocer acerca del Señor. A grado de que el rey emitió una proclamación entre todo el pueblo, diciéndole que debían permitir que estos misioneros entraran en sus casas y que no los persiguieran ni que los maltrataran. Dice en el versículo 1 del capítulo 23: sucedió que el rey de los lamanitas envió una proclamación entre todo pueblo que no debían echar mano a Amón, ni a Aarón, ni a Oner, ni a ninguno de sus hermanos que anduviesen predicando la palabra de Dios en cualquier lugar donde se hallaran, en la parte de su tierra que fuese. Le mandó un decreto diciendo que no podían atarlo, que no podían meterlo a la cárcel, que no podían escupir sobre ellos ni golpearlo. Eso fue una cosa maravillosa. Así se abrió la obra misional en todo un pueblo muy grande, entre todo un pueblo que se suponían que eran los mayores enemigos de los nefitas, mas sin embargo la palabra pudo cambiar sus corazones. En el versículo 3 dice: y así podrían salir a predicar la palabra según sus deseos, porque el rey se había convertido al Señor, así como toda su casa. Por tanto envió su proclamación a su pueblo por toda la tierra, a fin de que la palabra de Dios no fuese obstruida, sino que se extendiera por toda esa tierra, para que su pueblo se convenciera, concerniente a las inicuas tradiciones de sus padres, y se convencieran de que todos ellos eran hermanos, y que no habían de matar, ni despojar, ni robar, ni cometer adulterio, ni cometer ninguna otra clase de iniquidad. Pues así, con esta proclamación, ya ellos podían salir a todos lados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Así el Señor cumplió la promesa que hizo al rey Mosías de que protegería a sus hijos, y también la promesa de que él iba a dar el éxito a ellos como misioneros si ellos cumplían con los requisitos del Señor, de ser humildes, de ayunar mucho, de orar mucho, de soportar todas las aflicciones sin quejarse, porque luego de eso, aun cuando ellos tuvieron un momento como un deseo de devolverse, porque dice que cuando estaban a punto de devolverse, el Señor los consoló y le dijo: no, quédense, le voy a dar el éxito. A veces se hace tan difícil poder permanecer en el servicio misional. De hecho, hoy en día muchos jóvenes luchan con la nostalgia, con la tristeza de recordar su hogar, porque la misión supone un gran sacrificio, abandonar realmente todo tu ambiente, todos tus amigos, y a donde tú te sientes libremente y cómodo, a llegar a un lugar donde tú no conoces a nadie, a donde solamente vas a estar allí confiando en el que el Señor, a través de su Santo Espíritu, te va a sostener y te va a dar el éxito. Requiere realmente mucho valor, y muchos jóvenes realmente están luchando para poder mantenerse aferrados a este llamamiento y a esta gran obra. Pero solamente a través de la oración, mucho ayuno y una disposición firme a cumplir con lo que el Señor ha mandado, saber quién fue que te llamó a la misión, que no fue ni hombre, no fue carne ni sangre, sino que fue Dios a través del Espíritu Santo, quien extendió ese llamamiento para ti. Eso va a ayudar a que te mantengas firme, a que te mantengas fuerte en la obra que el Señor te mandó a servir. Hace ya muchos años que fui misionero. De hecho, hace ya unos 32 años que fui a la misión. Y puedo decir que fue un tiempo maravilloso. Fueron años de mucho gozo, de mucho crecimiento espiritual.
pero no todo fue tan simple. Los primeros meses de mi misión tuve que luchar con ese deseo de servir al Señor contra ese deseo de la carne, como de mirar hacia atrás, de querer estar con mi familia. Pero el Señor me bendijo. A medida que yo me humillé, a medida de que me centré en la obra al cual yo fui llamado, a medida que ayuné, a medida de que me olvidé de mí mismo para concentrarme en la obra del Señor, entonces pude recibir un gran gozo, un gran regocijo en el día a día en el campo misional, y fue un tiempo maravilloso. Disfruté mi misión, sentí el Espíritu Santo posiblemente como nunca antes en mi vida, y realmente me sentía que el Señor era quien guiaba mis pasos, y realmente no me arrepiento. Es algo que si pudiera repetir, lo repitiera de nuevo, porque realmente sé que el Espíritu Santo apoya y acompaña a cada misionero que cumple con este requisito de ser humilde, de soportar sus pruebas con paciencia, ayunar, orar y ser diligente. Definitivamente el Señor va a bendecir a cada misionero que cumpla con esos requisitos. Y yo lo sé, y termino esta clase con mi testimonio de Jesucristo, de que yo sé que Él vive y de que siempre Él tendrá personas que a través de su Santo Espíritu van a testificar y a defender su testimonio sobre Jesucristo, sobre su expiación y sobre su iglesia restaurada hoy en día. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo.